que se iban todo el verano de vacación, ya mayores, ¿no? Se iban todo el verano, pero antes de irse pasaban por la oficina durante horas de oficina. Decían, pastor, a la secretaria decía, aquí está, y lo vi, ¿no? Y me contó un montón de veces, pastor, aquí están mis diezmos de todo el verano, porque no quiero dejar de dar lo que le corresponde a Dios. Porque primeramente es Dios. Y por eso uno se pregunta, ¿no? Oye, los americanos siempre tienen más dinero, y eso, ¿por qué será? ¿Son más inteligentes que nosotros? Los negritos, los indios como yo. No, simplemente, amados, que primeramente es que, primeramente es Dios. En todo aspecto, tu tiempo, tu talento, lo que Dios te ha dado, tus finanzas. Buscar primeramente el reino de Dios. Y hermanos, y conoces personas que batallan y batallan y batallan. ¿Por qué? Porque no. Y dicen, cuando tenga, yo no tengo. Cuando tenga le voy a dar a Dios. No, si no tienes en lo poco, en lo mucho menos. En lo mucho menos. Cuesta entender, cuesta aceptar, cuesta practicar esto, pero eso es lo correcto delante de ¿quién? Delante de Dios. Ahí está, y ahí aparece el papá, el segundo personaje. El papá que nunca se había dado por vencido. Nunca se había dado por vencido. ¿Saben qué hacía el papá cada mañana? Ya había pasado meses, habían pasado años que su hijo se fue con la herencia. Ese atrevido le pidió la herencia en vida, agarró y despilfarró, lo gastó todo. A pesar de su atrevimiento, a pesar de su insulto, el papá salía de la casa y miraba el camino. Ahí tenía la esperanza de que un día su hijo volviera. Tenía la esperanza de que su hijo se arrepintiera. Tenía la esperanza de volver a ver a su hijo. ¿Por qué, hermanos? Porque era más su amor que su rabia. Era más su amor que su coraje. Era más su amor que la vergüenza. ¿Cuál vergüenza, pastor? La vergüenza de que tu hijo venga y te diga, ¿sabes qué? No voy a esperar que te mueras. Tú dame mi herencia y me largo de aquí. La vergüenza con todos los familiares, con todos los amigos de decir, ¿sabes qué? Papá, dame el dinero que me pertenece. Ya dijimos el domingo pasado, ¿qué le pertenecía al hijo pródigo? Nada. Nada. Y ese atrevido le dice, dame mi herencia. Todo eso era más, escucha, más el amor que sentía este padre por el hijo menor, que era más grande que su coraje, era más grande que la vergüenza. Y todos los días salía el papá, por ese amor que tenía, con la esperanza de ver a su hijo volver a casa, volver con él. Nunca se había dado por vencido el papá. Se levantaba de mañana y miraba por el camino, viendo si su hijo volvería a su lado. Y es así, de la misma manera, querido. De la misma manera, ahí está el pastor de pastores. Ahí está el pastor de pastores esperando que la oveja descarriada vuelva al redil. Vamos a conocer el carácter de Papá Dios esta noche. Esperando con fe, con esperanza. Quiero que sepas que Papá Dios, que Dios nunca, pero nunca, escucha bien, nunca perderá la esperanza de que tú vuelvas de donde saliste, del que te creó, del que te formó, del que te dio aliento de vida. Saliste de Él, querido, salimos de Él. ¿Qué hicimos? Él nos dio aliento de vida. ¿Qué hacemos? Nos vamos por este mundo. Nos vamos por este mundo. Y ahí andamos por este mundo dándonos de topes. Vamos sufriendo, vamos metiendo la pata por aquí y por allá. Pero Dios, Papá Dios, siempre está esperando que volvamos a Él, de donde hemos salido.
repente tú no tienes fe en Dios. De repente tú no tienes esperanza en Dios. Déjame decirte en esta noche que Dios sí tiene fe en ti, tiene esperanza en ti. Él tiene la esperanza que ya dejes de pecar. Él tiene ya la esperanza de que dejes de ser un cristiano mediocre. Él tiene la esperanza de que finalmente te pongas a un lado, te rindas delante de Él y comiences a leer su palabra, comiences a conocerlo a Él, te enamores de Él. Como dijimos el domingo, ¿cómo puedes estar enamorado de Dios si no lo conoces? No puedes amar a alguien que no conoces, ¿o no? No puedes amar a alguien que no. Y en muchas iglesias se cantan enamorado del Señor, enamorado de Jesús. ¿Qué enamorado? No saben quién es quién es su Dios. Puro emocionalismo, puro bla bla bla, puro canto. ¿Cuál enamorado? No puedes estar enamorado de alguien que no conoces. Pero déjame decirte que Papá Dios tiene la esperanza de que un día, una noche como hoy, ¿sabes qué? Ya tomes una decisión, vuelvas en sí, así como el hijo pródigo que estaba comiendo con los cerdos, vuelvas en sí y digas, voy a conocer a mi Dios. Ya llevo un año, ya llevo 5, 8, 10, 20 años en la iglesia, voy a agarrar ese santo libro que se llama Biblia y voy a empezar a conocer quién es mi Dios. Él tiene la esperanza que esta noche tú vuelvas en sí, como lo hizo el hijo pródigo, como lo hizo el hijo menor. Tiene la esperanza de que ya de una vez por todas te compongas. Tiene la esperanza. De repente tú no tengas esperanza en Dios, no creas en Dios, pero déjame decirte que Dios nunca ha perdido la esperanza en ti. Dios no ha perdido la esperanza en ti. Queridos, Dios no ha perdido la fe en nosotros. De repente nosotros no tengamos fe en Dios. Dios sí tiene fe en nosotros. Dios tiene la esperanza que nos volvamos a Él. Queridos, Él tiene la esperanza de que ya de una vez por todas te compongas, dejes la mala vida y dejes de tener comunión con los cerdos de este mundo. Dejes tu soledad, dejes tu amargura, dejes tu falta de perdón y vuelvas ¿a quién? Vuelvas a Él. Él tiene la esperanza de que volvamos a Él, queridos. Él tiene la esperanza de que su pueblo vuelva a Él. Volvamos a Él. Nos acerquemos a Él. Y dice la palabra, y cuando estuvo lejos, cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Versículo 20, levantándose, capítulo 15, versículo 20. Y levantándose vino su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue ¿qué? Movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Amados, ese es el carácter de tu papá Dios. Ese es Dios. Conócelo un poquito, una pizca más de tu buen y gran Dios. Puedes estar muy lejos de Dios, pero déjame decirte que Él te conoce muy bien. Él te conoce muy bien. Puedes estar muy lejos de Él, pero sepas el día de hoy que Él sabe cómo está tu corazón. Él sabe cómo está tu interior. Él sabe cómo estás. Él sabe cómo estamos todos nosotros. Y ahí está Papá Dios esperando.
Ahí está papá Dios esperando por ti. Y ahí estaba papá Dios esperando que su hijo, el hijo pródigo, volviera a casa. Amados, ¿quién corrió? ¿El hijo o el papá? El papá. El papá corrió, el papá lo abrazó, el papá lo... Queridos, el papá Dios no te está esperando. Escucha bien. Ahí está Dios esperando por ti. No con látigo. No con castigo. Ahí está Dios, papá Dios, esperando por ti. ¿Sabes para qué? Para perdonarte y amarte como nadie te ha amado. Amarte como nadie lo ha hecho. No está con vara. Conoce a papá Dios esta noche. Conoce un poquito más de papá Dios. Papá Dios no está con vara. No está con su lista de reclamos. Ahí está papá Dios listo y dispuesto a recibirte. ¿Por qué? Porque te ama con amor eterno. Algo que no entendemos, pero sí lo sentimos. Y déjame decirte que papá Dios tenía todo el derecho para estar, ¿sabes qué? Con su larga lista y decirle, hijo menor, ¿sabes qué? Me has ofendido, me has hecho esto. ¿Cómo fuiste capaz? Él podía recriminarle todas la larga lista de pecados, la larga lista de cosas que le hizo su hijo. Me hiciste pasar vergüenza. Me llegaban cuentos de que estabas en aquel antro. Me llegaban cuentos de que te fuiste a Reynosa. Me llegaban cuentos que estabas allá. Me llegaban todos los cuentos para mi vergüenza. Me decían, tu hijo allá estaba vestido con 2 bucanas hasta el tope. Tu hijo allá con esto. Tu hijo allá. ¿Sabes qué? Él podía estar con su larga lista de recriminación, pero no. Papá Dios mira a su hijo y con ese amor que no entendemos, con ese amor que nosotros no tenemos, corre a su hijo, corre, lo ve y dice, esa oveja perdida que ha vuelto al redil. Cuando te alejes de Dios, espero que no te alejes del Señor, pero si alguna vez te alejas, recuerda este mensaje, que papá Dios va a estar listo con los brazos abiertos para que tú regreses a Él. Dios quiera que nunca nos alejemos de Él. Que nosotros nunca nos alejemos de Él. Porque Él nunca se aleja de nosotros. Nosotros somos los que nos alejamos de Él. Decimos, Dios me ha abandonado. No conocen la naturaleza de Dios. Dios no abandona a nadie. Los que lo abandonamos somos. Los que lo desconocemos somos nosotros. Los que le tiramos con la puerta con la puerta en las narices somos nosotros. Solo cuando nos aprieta el zapato, solo aquí, solo allá, nos acercamos a Él. Así está Dios. ¿Y saben qué le decían? Ahí el pobre papá estaba ahí esperando que su hijo regresara. Y escuchaba las noticias de aquí, escuchaba las noticias de allá, pero no solamente escuchaba las noticias de allá, venía gente y decía, patrón, ya no espere a su hijo. Él se ha ido a tierras lejanas. Otro venía y le decía, ese ingrato no piensa volver. Le decía un montón de cosas al papá. ¿Saben qué? Sus empleados, sus familiares, estaban enojados con el hijo. Estaban con bronca, con rabia. ¿Por qué? Porque le había ofendido al papá. Le decía un montón de cosas al papá. Porque cada día tras día, miraba el camino con fe, con esperanza de que su hijo un día retornara. Y podían decirle muchas cosas. Podía ver los días, los meses, los años pasar, pero él se levantaba de madrugada, bien temprano, y miraba el camino a ver si aparecía su hijo, esperando que su hijo volviera. Nunca perdió la esperanza, nunca perdió la fe. Amados, ¿cuántas veces perdemos la esperanza en la gente? ¿Cuántas veces perdemos la fe en la gente?
Dios nunca perdió la esperanza de que un día nosotros volvamos a Él. Él nunca va a perder la esperanza de que usted se arrepienta de sus pecados y vuelva a Él. Así es Dios. Ese es el carácter de Dios. Papá se levantaba todas las mañanas y esperaba un milagro, esperaba la respuesta a sus oraciones. Lo mismo te pide Dios en esta mañana. Que no pierdas la fe. Espera en Dios. No importa lo que digan los demás. No importa lo que tus ojos miren. Espera en Dios. Esperar en Dios. Vale la pena. Váyase rápidamente al libro de Isaías, pero vamos a volver al libro de Lucas. Ponga un ojito al libro de Lucas, pero váyase a Isaías capítulo 40. ¿Cómo conocer a Dios? Leyendo la palabra. ¿Cómo enamorarse de Dios? Leyendo la palabra. Hay unas cuantas beatas se asustaron cuando vieron a un hombre con un letrero que decía: yo amo más al pecado que a Dios. Unas cuantas beatas se quisieron cortar las venas por ahí cuando vieron a ese hombre que decía: yo amo más al pecado que a Dios. Para mi vergüenza yo amo más al pecado que a Dios. Es que realmente amamos a Dios. No podemos amar porque no estamos enamorados de Él. Hay el tiempo de la oración que es a las 5 de la mañana, ¿verdad? Y dice: no, yo no soy. ¿Quién inventaba ese? ¿Quién inventó? Yo no soy persona de qué. Yo no soy mañanero. Han inventado esas cosas últimamente. Eso no había antes. Yo no soy a morning person. O sea, eso lo inventaba, ¿verdad? El morning. Eso no había antes. ¿O sí había antes? Eso no había antes. Pero, ok, no les gusta a las 5 de la mañana. Hay el lunes a las 7 de la noche. Igual, vacío el culto de oración. No el culto, el tiempo de oración. Está vacío. Amamos a Dios. No amamos a Dios porque no lo conocemos. Isaías capítulo 40, versículo 28. Dice: no has sabido del verbo saber, del verbo conocer, del griego gnosis, del conocimiento. No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová. ¿No lo conoces acaso? Dice Dios, el profeta. ¿No lo conoces, ese Dios sempieterno? A ese Dios que mora en el tercer cielo. No sabes, no conoces de ese Dios que la tierra es el estrado de sus pies. Cuán grande. Cuando tú comienzas a conocer a Dios y cantas ese canto, no cantas ese canto de cuán grande es Dios con tus manos en el bolsillo o apoyado aquí o apoyado allá. Cantas cuán grande es Dios, pero con el corazón, con las manos en el cielo. Te postras, te humillas. ¿Por qué? Porque sabes y reconoces realmente cuán grande es Dios. Y el profeta dice: ¿no has sabido acaso? Sabido otra vez del verbo saber, del verbo conocer. No conocer, no, hello, no conoces. Pues sí, no conocen. No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra. No te has enterado. Lee la Biblia, te vas a enterar del Dios que dio su vida por ti. ¿Sabes qué? Ese Dios, dice el profeta, ese Dios no desfallece. No desfallece. Así ese papá no desfalleció. Estuvo, espere. No desfallece. Hermanos, tenemos a un Dios que es la persona
persona, por decir personas, más cerca del mundo, más cerca del planeta, más cerca del universo. Nuestro Dios es la persona más cerca que hay. Se ha entercado con nosotros. No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al y multiplica las fuerzas al que no. ¿Han entendido ese versículo 29? ¿Cómo vas a multiplicar algo que tú no tienes? Pero a ver, ¿cómo? ¿Cómo puedes multiplicar algo que tú no tienes? Él multiplica las fuerzas ¿a qué? Eso es carne. Eso es carne. Pero eso es otro día. Porque si quiere lechita hay en las otras iglesias, vaya. Ahí nomás hay leche. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no las tiene ningunas. Al que no tiene ningunas. Tú no puedes multiplicar algo por cero, ¿verdad? No sé qué. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esperar en el Señor, vale la pena esperar en el Señor. Vale la pena, pero esperas confiado en lo que tú sabes de Él, en lo que tú conoces de Él. Vale la pena esperar. Vale la pena esperar, como ese papá esperó por su hijo, vale la pena esperar. Y quiero decirte que es mañana, levántate cada mañana como el papá del hijo pródigo y espera la respuesta de Dios, espera con fe, espera con esperanza, espera en Dios. Amén. Como dice ese corito famoso, es esperar en Él. Difícil, sé que es. Mi mente dice no es posible, pero mi corazón, ¿sabes qué? Tu mente podrá decir una cosa, podrán decirte otras cosas, podrás escuchar, pero tú ¿qué? Espera en Dios. En esta parábola hay tres personajes: el hijo pródigo, que es el hijo menor, el papá y el hijo mayor. Y vamos a recordar un poquito. Vemos cuando una persona se aleja de papá Dios, ¿qué pasa? Pierde su identidad, vive sin esperanza, vive sin amor, vive sin perdón y pierde totalmente su identidad, lo que le lleva inevitablemente a vivir desdichado, buscando en la vida un poquito de amor, buscando en la vida un poquito de comprensión. Andan buscando por la vida a alguien que llene esa profunda soledad que les agobie. Si esto te está pasando en un pródigo, quiero decirte que Dios está aquí extendiendo su mano de amor para perdonarte, amarte y estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Dices, hijo pródigo, yo cuando me salí de la casa de mi papá. Si eres hijo pródigo, porque saliste de Dios, porque Dios te creó, porque Dios te dio aliento de vida, porque Él te dio todo lo que tienes ahora. Él nos ha dado todo lo que tenemos ahora y muchos de nosotros lo hemos estado malgastando. Te dio salud y acaso utilizas tus fuerzas para el servicio de papá Dios. Te dio talentos y dones y acaso los pones al servicio de papá Dios. Dios te ha regalado el privilegio de la educación, saber leer y escribir. Esa es tu herencia, saber leer y escribir. Pero no.
pienses que no eres el hijo pródigo. Dios te ha dado esa herencia, ese privilegio de que sepas leer y escribir, porque déjame decirte que es un privilegio. Hay mucha gente que no sabe leer ni escribir. Pero no, lees cualquier cosa menos la Biblia. Derrochas la herencia que se te ha dado en todo menos en las cosas de Dios. Y déjame decirte que hay muchas personas que quisieran saber leer y escribir para leer la Biblia. Tu hijo pródigo, que es hora de volver a Dios y poner a su disposición todo lo que nos fue dado por Él. Queridos, viendo la vida del hijo pródigo, no tenemos otra cosa que decir que debemos vivir como hijos de Dios, lavados con la sangre de Cristo, perdonados por Él, amándonos los unos con los otros, no como sirvientes, no como esclavos, como hijos, queridos. Debemos vivir como hijos, no como esclavos. Dice la palabra, el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ya dejemos de ser esclavos del pecado y vivamos como lo que Dios nos ha hecho. ¿Y qué es lo que Dios nos ha hecho? Hijos, herederos, nación santa, pueblo santo, sacerdotes santos. ¿Para quién? Para Él y solamente para Él. Amados, no vivamos como aquellos que comen, que hablan, que tienen comunión con los cerdos. Vivamos como hijos. A veces venimos a la iglesia, pero estamos viviendo como esclavos. Estamos viviendo como aquellos que no son hijos de Dios. Vivamos como hijos de Dios, con todos sus privilegios. ¿Qué privilegio, pastor? Que tienes a alguien que dé la cara por ti. Qué privilegio de que no estás solo en esta vida. Qué privilegio de que Él cuida de sus hijos. Qué privilegio de que Él quiere defenderte, quiere protegerte, quiere guiarte en esta vida. Vivamos con todos los privilegios, pero también con todas las responsabilidades, con todas las obligaciones que tenemos. Número 1. Número 2, vale recalcar el hecho de que debemos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Recuerdan cómo se acercaron al Señor Jesús los leprosos? ¿Cuántos fueron sanados? 10. Los 10. 10 se acercaron y 10 fueron. ¿Cuántos se fueron? ¿Cuántos volvieron? Leprosos. Seguían inmundos, queridos. Uno volvió a agradecer a Dios. Uno volvió a glorificar a Dios. Uno volvió con el corazón rendido, enamorado de aquel que le había limpiado. Le había dicho, sabes que yo voy a seguirte donde tú vayas. Déjame seguirte. Enamorado de Él. Los otros 9. Los otros 9 que también habían sido sanados por Dios, fueron limpios de su lepra exterior, pero seguían leprosos del alma, seguían sucios, inmundos, malolientes del corazón, limpios por fuera, pero inmundos por dentro. Bien oramos el Padre nuestro: venga tu reino, Señor. Primeramente es que venga tu reino, Señor. Tu reino que venga, Señor. Antes de mis peticiones, primero es tu reino, que venga tu reino, Señor, a mi
que venga tu reino, que venga tu presencia a mi familia, a mis hijos. Señor, primeramente, que venga tu reino. Ese es el modelo que Dios nos ha dejado para orar. Que venga tu reino no es primeramente tus peticiones. No son tus peticiones. Buscar primeramente el reino de Dios, de Dios. Y todo lo demás será añadido. Ese problema que tienes, aquello. Todo eso Dios lo sabe y será añadido. Pero primeramente, ¿qué? Pon tu mirada en Él. Aún en tu oración. Nos reunimos y primeramente la larga lista de ¿qué? De peticiones, la larga lista de peticiones. Primeramente, di como el Padre nuestro reza: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, Señor. Venga tu reino, primeramente que venga tu reino, antes de mis peticiones. Venga tu reino. Primero está Dios antes que mis necesidades. Primero está Dios antes que mi sanidad. Primero está Dios antes que cualquier cosa en este mundo, sepa. Y el tercer punto que es necesario remarcar en esta noche es el gozo. La alegría de tener un papá Dios que nos conoce al derecho y al revés. Un papá Dios que no espera que lo amemos. Escucha esto. El gozo. Vaya a ser feliz esta noche, contento de tener un papá Dios que no espera que usted lo haga para amarlo. ¿Me amas? Te amo. ¿Me invitas? Te invito. ¿Me caes bien? Pues yo también. Nos caemos bien. Pero ¿qué pasa si yo te odio? ¿Tú me amas? ¿Qué pasa si yo te caigo mal? ¿O tú me caes mal? ¿Va a haber la misma respuesta? Qué hermoso es saber, amados, que tenemos un papá Dios que no espera que lo amemos para recién amarnos. Él nos ama y punto. Qué hermoso. Un papá que nos amó primero. Por eso dice la palabra, Él nos amó primero. Y podemos estar muy lejos de Él. Querido, podemos venir aquí a la iglesia, escucha bien, podemos venir a la iglesia los miércoles, los domingos, etcétera, etcétera, pero estar muy lejos de Él. Así nuestro corazón lejos de Dios, estar aquí, pero nuestro corazón está lejos de Él, así como Marta, María, ¿recuerdan? ¿Quién estaba a los pies del Maestro? Marta estaba en la misma casa, pero Marta estaba en sus cosas, haciendo tortillitas. Ahí estaba, en la casa donde estaba Dios, pero él estaba en la misma casa, pero estaba lejos. Podemos estar muy lejos de Él, pero Él sabe cómo está nuestro corazón. ¿Y sabes qué hace Dios? No espera que tú corras a Él, Él corre a ti. Qué hermoso. No espera que tú corras hacia Él, Él corre a ti. Escucha, papá Dios está corriendo a abrazarte. Papá Dios está corriendo a abrazarte, a perdonarte, a limpiarte, a curar tus heridas. Él está corriendo a ti, querido. Escucha, está corriendo a ti sin saber si vas a pedir perdón o no. El papá estaba ahí, le ve llegar al hijo. Él sabía que el hijo le iba a pedir perdón. No sabía. ¿Sabes qué? Era tan grande su amor que dijo, no importa, aunque él no pida perdón, aunque él, ¿sabes qué? Yo voy y lo voy a amar, lo voy a apapachar, voy a llorar en sus brazos. ¿Por qué? Porque mi hijo está ahí, está vivo. Y ahí va y lo abraza, sin saber que su hijo le iba a pedir perdón o no.
sin saber si Él, querido, Él está cogiendo tu vida. Y Él está tocando tu vida. Y Él te está bendiciendo. Y sabes que Él permite que vivas, ha permitido que vivas el día de hoy. ¿Para qué? Para que te acerques a Él. Para que no te pierdas en algunos casos si tú no eres hijo de Dios todavía. Porque es paciente contigo y quiere que lo conozcas. Está corriendo a abrazarte, a perdonarte, sin saber si vas a pedir perdón o no. Pedir perdón o no. Él mañana va a permitir que tú vivas. Por amor. Así el papá del hijo menor, del hijo pródigo, corrió a él sin saber si iba a pedir perdón o no, sin saber si estaba arrepentido o no. Papá Dios corre y te bendice y te abraza y te dice: te perdono. Te dice: te perdono. Levántate y no peques más. Se acercó a la mujer y la mujer le dijo: perdóname Dios, perdóname Señor. No le dijo eso a la mujer, que estaba siendo apedreada. ¿Recuerdan? La mujer está siendo apedreada por sus pecados. Jesús se acerca a él y le dice: vete y no peques más. Jesús no esperó que ella le pidiera perdón. Jesús no esperó que él la amara. Él le amó. Él le perdonó. Vete y no peques más. Escucha esto. Vete y no peques más. Esa es la doble gracia de Dios. Eso no lo vas a encontrar en ningún libro en el mundo. Esa es la doble gracia de Dios, querido. Eso no es el pastor, eso es Dios a través de su palabra. Eso no es estudiando a Dios, eso es Dios me ha enseñado. Yo ando como un niño, como un mocoso, como un ignorante, como un insensato a los pies del maestro, y Dios me ha enseñado. Por eso no vas a encontrar en ningún libro del mundo la doble gracia de Dios. Esa es la doble gracia de Dios. Escucha bien. Esa es la doble gracia de Dios. El perdonarte aún a sabiendas que tú no le estás pidiendo perdón. El amarte cuando tú no le amas. El buscarte cuando tú no lo buscas. Es la doble gracia de Dios. La gracia de Dios es recibir lo que no merecemos. Escucha bien. La gracia de Dios es recibir lo que no merecemos. Lo sabemos todos, ¿no es cierto? Cuando pedimos su favor. Cuando pedimos su favor. La gracia de Dios es recibir lo que no merecemos. Pero la doble gracia de Dios es recibir lo que no merecemos aún cuando no pedimos. ¿Recuerda el ladrón en la cruz? Un ladrón acá, otro ladrón allá y nuestro Señor acá, ¿verdad? ¿Qué petición le hizo a los ladrones? ¿Qué le dijo? Acuérdate la petición. ¿Y qué le dijo Jesús? Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. La gracia de Dios, eso es gracia. Es no darle a ese pecador, a ese ladrón, lo que merecía. Esa es la gracia de Dios. Esa es la gracia de Dios. Darle lo que no merecía, pero el ladrón le pidió, ¿verdad? En cambio la gente le pidió perdón. O más bien la gente se burlaba de él. Se burlaban, lo injuriaban, se mofaban de él, le echaban sal a la herida,
Nadie gritó o pidió perdón. Nadie dijo, Jesús, a mí perdóname, yo no estoy con ellos. A mí perdóname. Nadie gritó. Nadie le pidió perdón. Solamente fue el ladrón de la cruz que dijo, acuérdate cuando estés en el paraíso. Acuérdate de mí. La gracia de Dios se derramó en él. Toda la gente no pidió perdón. Se burlaban, se mofaban. Pero las palabras que salieron de la cruz fueron: papá, perdónalos porque no saben lo que hacen. Nadie gritó, pidió perdón. Sin embargo, Jesús desde la cruz levantó su voz y se derramó la doble gracia de Dios. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Una cosa es recibir el perdón de Dios cuando lo pedimos. Y otra cosa más grande, más maravillosa, más profunda, que de repente tú no conoces porque no conoces de Dios, es recibirlo cuando ni siquiera tus inmundos labios se han dignado de buscar ese perdón. Esa es la noble gracia de Dios. Una cosa es pedir que nos amen, reconociendo que no lo merecemos. Esa es la gracia de Dios. Y otra cosa mucho, pero mucho mayor, es ser amado, es ser amados por Él cuando nosotros lo odiamos. Aun cuando nosotros no lo amamos. La doble gracia de Dios es: lo amamos a Él porque Él nos amó primero. Eso, queridos, es la doble gracia de Dios, que se derrama constante y diariamente sobre sus hijos y sobre la creación de Dios y sobre la creación de Dios. ¿Acaso eso no dice Mateo capítulo 5? No busquen. No dice eso. No dice eso. No se derrama la doble gracia de Dios en abundancia sobre sus hijos y sobre aquellos que no son sus hijos. Mateo dice: Él hace llover sobre injustos. Queridos, el Padre corrió, lo abrazó, lo amó, lo perdonó. Lo abrazó, lo perdonó, lo amó, aún cuando el Hijo ni siquiera le había pedido perdón. Esa es la doble gracia de Dios. Y esa es la noble gracia, y esa noble gracia la podemos sentir. Escucha bien esto, yo lo he sentido, no lo he sentido, lo siento todos los días. Esa es la noble gracia que la podemos sentir todos los días en nuestras vidas. ¿Cuántas cosas recibes de Dios sin merecerlo? Esa es la gracia de Dios. Y Dios te las da aun cuando no la mereces. La doble gracia de Dios es cuando Dios te da lo que no mereces, aun cuando ni siquiera te has dignado de pedirle, de rogarle. Cuando tú no has tenido tiempo ni para orar en la mañana. ¿Cuántas veces has recibido bendiciones? ¿Cuántas veces usted ha recibido bendiciones de lo alto, aun cuando usted ni ha orado por ellas? La gracia de Dios es que tú pides a Dios y Él te da aunque no lo mereces. La doble gracia de Dios es que ni siquiera te dignas. Eres tan ingrato, que ni le pides a Dios. Y Dios, en su misericordia, en su inmensa misericordia, pasa por alto tu ingratitud y te bendice. Hermanos, yo lo he visto una y otra vez. Aun cuando sus labios ni siquiera han pronunciado un ruego al cielo por sus peticiones, pero la doble gracia de Dios se derrama sobre nosotros. Hermanos, no se merece un aplauso Dios por él.
Y no solamente un aplauso, sino un agradecimiento, un profundo agradecimiento que nazca del corazón y que se vea plasmado en hechos. ¿Qué hechos, pastor? Simplemente que comiences a enamorarte más de Él, que leas su palabra, que asistas a las reuniones de oración. No pedimos ofrendas en las reuniones de oración. El que va a salir bendecido eres tú. Es por ti, no es por nosotros. Quiero finalizar recalcando este último punto. La gracia de Dios se manifiesta cuando el ladrón le dice: Señor, acuérdate de mí. Y la gracia de Dios se derrama sobre su vida. Gracia significa darle lo que no merecía. El ladrón no merecía estar en el paraíso, pero le otorga lo que no merece por la petición que hizo el ladrón. El hijo menor no le preguntó, no le pidió nada a su papá, no alcanzó ni a abrir la boca. El papá vio y corrió y lo abrazó, lo amó, lo perdonó, sin que su hijo todavía abriera sus labios. Esa es la doble gracia de Dios. Y amados, usted y yo y los que no son cristianos recibimos la doble gracia de Dios todos los días. ¿Cuántas veces Dios nos ha protegido y no hemos tenido tiempo para orar en la carretera? Suerte, suerte. ¿Cuál suerte, querido? Andamos perdidos. ¿No sabes que la inmensa gracia de Dios, sabes que se ha hecho que ángeles te guarden, te cuiden? Ay, le he caído bien a esa persona en el trabajo, me andaba en el trabajo, le he caído bien. Qué suerte que tuve. No sabes, ni oraste ni hiciste, pero sabes que Dios en su doble gracia inclinó el corazón de esa persona a favor tuyo. Y piensas que es por tu bonita cara, piensas que es por tus credenciales, piensas que es porque le caíste bien, piensas que es por la cuña que llevaste, por la palanca. No es ni la palanca, ni la cuña, ni lo bonito que es, porque entre paréntesis mueres. Es porque Dios desplaza su misericordia, y aunque tú no le pidas, aunque tú no le tengas tiempo para orar en la mañana, Él te va a bendecir. Esa es la doble gracia de Dios. Y tú dices: ¿cómo? A mí me ha pasado, yo ni he pedido. Y así le he dicho: Señor, ni siquiera te he pedido y me has dado esto, lo que yo quería orar y ni siquiera logré orar, y tú me has dado aquello, Señor. A ese Dios servimos en esta iglesia, y ese Dios está esperando que tú y yo comencemos a tomar las cosas de Dios en serio y nos acerquemos a Él y lo conozcamos a Él, y de esa manera empecemos a enamorarnos de Él, y seamos una iglesia que esté enamorada de Dios, enamorada de Dios. ¿Por qué están enamorados en esa iglesia de Dios? Porque lo conocen, porque lo conocen, porque no solamente es de oídos, porque no solamente son unos cuantos versículos de la Biblia, porque no solamente vienes a la iglesia domingo y miércoles, domingo y miércoles, domingo y miércoles, sino porque conoces quién es Dios, y su amor te mata, y su amor te conquista, y su amor seduce tu corazón, y su amor hace que tu corazón se irrita por Él, y su amor hace que tú tengas un temor reverente de Él, no un temor de miedo, sino un temor reverente. Y te duele cuando dañas su corazón, y sufres cuando dañas su corazón, y sufres cuando dices una palabra que no debías decirla. Sufres. Y sufres cuando tienes una actitud que no deberías haberla tenido. Sufres, ¿por qué? Porque estás dañando a tu amado, a tu amado, al amado de las naciones. Sufres, te duele ver a la gente en pecado, te duele ver a los hermanos en
está herido, está triste. ¿Por qué sabes? Porque lo conoces. Porque lo estás conociendo. Porque lo estás conociendo. Porque lo estás conociendo. Y fruto de ese conocimiento ha nacido ese amor. Ha nacido ese amor. Si tú no amas de esa manera a Dios, es que necesitas conocerlo, empezar a conocerlo más. Vamos a orar. Te alabamos, Señor, en esta noche. Qué hermoso saber que hay un Dios que nos ama, pero tanto, Señor. Gracias por amarnos de una manera que nosotros no comprendemos, de una manera que nosotros no amamos, de una manera que nosotros no sabemos cómo es el amor o qué es el amor. Gracias, Señor. Que esta noche volvamos como el hijo menor en sí. Volvamos en sí. Y volvamos a tu presencia como María, a tus pies. A tus pies, Señor. A conocerte, a que tú nos enseñes a enamorarnos de ti. A que no llevemos una religión, sino una relación personal contigo. Padre, bendice, Señor, al dador alegre, Padre. Vamos a levantar los diezmos y las ofrendas en esta noche. Padre Santo, bendice a las personas que van a dar su diezmo, su ofrenda. Bendícelas económicamente, Padre, grandemente, Señor. Tú sabes las necesidades de tu pueblo. Hay personas que están buscando trabajo, Padre, que tu gloria se manifieste, Señor, dándoles un trabajo. Dales gracia y favor, Señor, con las personas, con los lugares que vayan a aplicar, Señor. Dales gracia y favor hacia ellos, Padre, tu pueblo. No por ellos, por tu Hijo Jesucristo yo te pido, Señor. No nos mires, Señor. No nos mires, Señor. Míralo a tu Hijo Jesús. Y en Él bendice a tu pueblo económicamente. Señor amado, también te pedimos por mi hermana Francis, que tuvo accidente en su carro, por mi hermana Margaret, que está enferma, Señor, por los hermanos Salinas que están en el asilo de ancianos. Señor, te pedimos por los enfermos de nuestra iglesia. La mamita de nuestra hermana Meli, la mamita de Raquel, la mamita de Guillermina. Padre amado, en el nombre de Jesús, a los adultos mayores, dales una vejez sanita, Señor. Con estos fríos que tienen dolor de huesos, Papito Santo, tú seas el abrigo de ellos, Señor, de ellas. Santo Dios, hay muchos que están con problemas financieros por la baja del petróleo, Señor. Bendito Dios, en el nombre de Jesús yo te pido. Nosotros miramos a ti, no a cuánto es el petróleo, te miramos a ti, Señor. Bendice a mis hermanos que trabajan ya en el aceite, Padre, de una y otra manera. Bendice a tu pueblo, Señor. Bendíceles económicamente y espiritualmente, sobre todo, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a levantar los diezmos y las ofrendas esta noche, amados. Demos con alegría y con gozo para el Señor mientras cantamos el himno 176 en sus seminarios. Así como estamos sentados, agarra el himnario y vamos a cantar el himno 176. No se olvide, la varonil, tenemos una discada el 29 tremenda, la femenil pronto ya se reúne, así que póngase las pilas porque está tremendo. Y véngase el domingo temprano, ya he visto, el anterior domingo no había espacio, hermanos, no había espacio, así que véngase temprano porque va a recibir bendición. Puestos de pie, entonces vamos a alabar al Señor con este canto mientras recibimos las ofrendas por Dios. Años mi alma en vanidad vivió, ignorando quién por mí sufrió. Hoy en el Calvario sucumbió el Salvador. Mi alma y divina gracia yo, Dios ahí perdona.
Bendito sea el Señor. Hermanos, domingo, véngase temprano. No hay, el domingo pasado tuvimos el campo. Así que véngase temprano para que tenga asiento. ¿Ok? Y el domingo vamos a anunciar un lindo proyecto que tenemos aquí en la iglesia para las bancas, justamente. Tenemos un cafecito y pan dulce para todos. Bienvenido Nancy y familia de Monterrey nos visita. Bienvenida nuestra hermanita Vero. Bienvenida hermanitos. Dios los bendiga, la paz del Señor sea con todos ustedes. Saluden a los hermanos nuevos, por favor.
Oh, take it.